Gloria a Dios. Estamos compartiendo hoy la segunda parte de una serie de mensajes que hemos titulado Osoji. Para aquellos que hoy no estuvieron el domingo pasado, debo hacer una puesta a punto. Osoji es una práctica que tiene la cultura japonesa, que ellos incluso tienen un día en el año, que es el día 28 de diciembre, y lo que hacen los japoneses el 28 de diciembre es limpian todos los lugares, no solamente las casas, sino instituciones públicas, lugares de enseñanza, de educación, de gobierno, y sacan todas las cosas viejas que han ido acumulando durante el año, porque ellos creen que deben abrir espacio para recibir las cosas nuevas. Y Osoji en japonés significa gran limpieza. Y el domingo pasado estuvimos hablando de limpiar o despojar nuestra vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso número 1, y ese es nuestro texto de referencia. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor a los Hebreos dice justamente esto: es necesario despojarse, es necesario quitar el peso extra para que podamos correr una carrera realmente livianos. Y el domingo pasado hablamos de despojarnos del afán y la ansiedad. Hoy vamos a hablar de otro peso, pero para comenzar quiero contarles 3 historias. La primera historia es de Karina. Es una joven de 25 años, trabaja de administrativa. Todas las personas piensan que Karina es una excelente muchacha, responsable en su trabajo, buena compañera, buena hija. Pero Karina lucha con un problema, el problema de sentir que su imagen no es igual a la del resto de las chicas. Según los estándares de esta sociedad, Karina tiene algunos kilos de más y eso la martiriza. Y lo peor es cuando llegan las fiestas, como los cumpleaños, como Navidad, como fin de año, cuando ella come cosas que le gustan tanto, pero luego se siente tremendamente culpable y provoca el vómito, recurre a estas prácticas porque siente un tremendo peso de culpa en su corazón. La segunda historia es la historia de Susana. Es ama de casa, tiene 3 hijos, su esposo trabaja para mantener el hogar y Susana se dedica a estar en la casa. Es una gran mujer, ella administra las finanzas, no me pregunten por qué, capaz que porque el hombre es un poco flojo, pero las finanzas las administra Susana. Es una excelente cocinera, nunca faltan buenas comidas en la casa de Susana, sus hijos comen muy bien, pero la familia enfrenta graves problemas económicos. Susana tiene el hábito de comprar cosas que no necesita. La última vez compró un producto que le ofrecían en TV Compras para hacer ejercicio que todavía no lo ha podido usar. Susana se siente tremendamente culpable por esto, pero no puede romper el ciclo. La tercera historia es la historia de Gerardo. Gerardo es un hombre que va a la iglesia, buen padre de familia, buen esposo, trabajador. Sale a jugar al fútbol con sus amigos y también le dedica mucho tiempo a su esposa. Pero lucha con un tremendo hábito oculto, el hábito de la pornografía. Nunca se ha animado a declarárselo a su esposa y una y otra vez cae en este mismo hábito y se siente tremendamente culpable. Estas 3 personas están unidas por la misma situación, la situación de la culpa. Hoy no voy a hablarles ni de la pornografía, ni de los hábitos alimenticios, ni del exceso de compras. Hoy quiero hablarles sobre el peso de la culpa. Todos en algún momento experimentamos este peso en lo profundo de nuestra alma. De hecho, si nos remontamos al jardín del Edén, nos daremos cuenta que los primeros que experimentaron el peso de la culpa fueron Adán y Eva, cuando probaron del fruto que Dios les dijo que no podían probar. De todos los árboles que había en el huerto tenían permiso de comer, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y curiosamente el pecado entró al mundo por algo que no se podía comer. ¿Quién aquí no se ha sentido culpable por algo que comió de más? ¿Verdad?
¿por qué comí tanto en Navidad? ¿Por qué comí tanto y ahora no puedo descansar bien? Bueno, el pecado entró al mundo por algo que no se debía comer. Ahora, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo luciría el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? No creo que fuera un fruto feo, ¿verdad? Yo estoy seguro que era un fruto brillante, atractivo. Creo que Adán y Eva pasaban por allí, lo miraban y decían, che, no podemos comer de esto, pero qué bien que huele el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, claro, con el diario del lunes, si Adán y Eva hubieran sabido el daño que habría ocasionado comer del fruto, habrían pasado lo más lejos posible del fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y allí vino la culpa. La culpa viene como una sensación de saberse que hemos quebrantado una ley, un principio, una regla. ¿Quién en su tiempo escolar no fue a la dirección por haber quebrado una regla? Yo recuerdo que no tenía problemas de conducta, pero un día les voy a contar algo. ¿Quieren saber? Son chismosos, qué bueno. Les voy a contar. Cuando estaba más o menos en tercer año, yo tenía un problema. No tenía mala conducta, pero siempre agarraba las cosas para tocar batería. Entonces, cualquier cosa me servía para hacer ruido. Y un día la maestra se había salido y con los compañeros armamos una batucada con las bancas de la escuela, ¿sí? Los bancos de madera, aquellos que tenían para poner los tinteros, ¿se acuerdan? Bueno, yo no usaba tinta, pero sí en aquel tiempo se usaba la tiza. Entonces, cuando entró la maestra, todos estábamos haciendo una batucada, ¿no? Chico, repique, piano, estaba todo ahí. Entonces nos mandó a 3 o 4 a la dirección. Para mí era terrible, nunca en mi vida, de mi historia escolar, había ido a la dirección. Así que yo estaba aterrado. Pero cuando entré a la dirección me di cuenta que obviamente no era tan grave la circunstancia porque no habíamos pegado ni nada, sino que lo que habíamos hecho es tocar batucada en los bancos. Pero tenía una maestra en segundo grado que cuando los chicos se peleaban, tenía una técnica para purgar las culpas. Los hacía bailar abrazados delante de toda la clase. Entonces yo todavía cierro mis ojos y recuerdo la cara de mis compañeros que hace 5 minutos se habían golpeado y se habían arrancado de las túnicas, bailando abrazados delante de toda la clase. Y cuanto más peleaban, más tiempo los tenía abrazados. Entonces la próxima vez de pelear se iban a pensar porque sabían que había una consecuencia. Ahora muchas veces somos culpables y no sentimos culpabilidad. Hay personas que dicen, bueno, yo no me siento culpable, no siento que sea tan pecador. Es más, nunca leí la Biblia, así que a mí no me pueden acusar por lo que dice la Biblia. Pero hermanos, por más que nosotros no nos sintamos culpables, sí somos culpables. La culpa viene por romper la ley de Dios. De hecho, yo le puedo decir aquí, yo no creo que exista una constitución en Uruguay. No existe la constitución y no existe y yo no voy a vivir. Por más que yo le diga eso, la constitución sí existe y si yo violo la constitución tendré consecuencias legales. Entonces, por más que yo diga, yo no creo en Dios, eso no significa que Dios no exista. Yo no creo en lo que dice la Biblia, eso no significa que la ley de Dios no exista. Entonces, muchas veces somos culpables y no queremos reconocer nuestra culpabilidad. Y otras veces nos sentimos culpables y deberíamos ser libres de la culpa. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente me hace libre de la culpa? Y aquí es donde queremos llegar. Antes de llegar a la respuesta correcta, me gustaría compartir con ustedes algunos caminos equivocados que usamos los seres humanos para liberarnos de la culpa. El primer camino es negar la culpa. Negar la culpa. No, yo no soy culpable. No ha sido tan grave. Entonces uno se mantiene en esa negación. Hay personas que hacen cosas terribles pero niegan su culpa. Por ejemplo, hay asesinos que le encuentran con las manos en la masa, tienen pruebas de ADN, tienen huellas dactilares, pero cuando van al tribunal y a los fiscales dicen soy inocente. Niegan la culpa. Negar la culpa nunca nos va a quitar la culpa. Otro camino que tenemos es justificar nuestra conducta. Gerardo puede decir, bueno, Johnny, es que yo consumo pornografía porque me siento muy solo. Y tú sabes, yo necesito recurrir ahí porque mi mujer no me entiende, así que ese es mi escape. ¿Qué hace Gerardo? Justifica su culpa. Esas son 3 historias ficticias, por la duda, no ande buscando a un Gerardo ahora. Le digo por la duda, ¿verdad? Susana tal vez puede decir, bueno, es que
no hace años que no nos podemos ir de vacaciones y entonces yo compro cosas y siento que me siento un poco mejor cuando compro eso. ¿Y qué hace? Justifica la culpa de que no puede controlar su hábito de comprar cosas. Justificar nuestra conducta no nos separa de la culpa. Y otro método que usamos los seres humanos es alejarnos de Dios. La Biblia dice, hermanos, que el Espíritu Santo es una voz que me convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué pasa? Yo sé que si yo estoy cerca de Dios, tarde o temprano, esa voz me va a hablar. Esa voz me va a decir, eso no está bien. Tanto es así que algunos dicen, no puedo ni pecar tranquilo porque voy a pecar y siento que hay una voz que me dice, no lo hagas. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Sentir que vamos a hacer algo que es incorrecto, pero la voz del Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, incluso a nuestra conciencia, diciéndonos, eso es incorrecto. Incluso a las personas que no creen en Dios, que no vienen a la iglesia, que nunca leyeron la Biblia, su conciencia les habla acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Por eso nadie puede decir, no, yo no soy culpable, porque aún en la conciencia el Espíritu nos habla de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Cuánto más a los hijos de Dios que conocemos lo que dice la Biblia, que venimos a la iglesia, el Espíritu nos habla a nuestra conciencia? Pero quiero decirle algo, la conciencia también se cauteriza. Si yo hago repetidamente una acción pecaminosa, llega un momento que ya no voy a tener temor de hacer esa acción. Y lo peor es que si yo me alejo de la voz de Dios, la voz de Dios ya no me va a hablar tan fuerte para que yo reconozca que estoy en pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero si vamos a una fiesta donde hay música muy fuerte y uno quiere hablar, sobre todo los veteranos rezongan, no se puede ni hablar en esta fiesta. Ya sé que acá no pasa, pero van a algún cumpleaños, no se puede ni hablar. Entonces, si usted se va a alejar de la música, de los parlantes, para poder hablar un poco más civilizadamente. Bueno, así funciona Dios. Si yo me alejo de Dios, su voz seguirá hablando, pero será un susurro casi imperceptible. Dios me seguirá diciendo, eso está mal, pero yo estoy cada vez más alejado de esa voz. Ya no puedo distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Por eso hay muchas personas que, habiendo conocido a Dios, hoy viven vidas muy réprobas. Y uno dice, ¿cómo fue que esta persona que amaba tanto a Dios, que vivía en santidad, ahora resultó ser que vive alejada de Dios y ya no le importan las cosas de Dios? Bueno, simplemente se fue alejando y la voz se fue apagando. Por eso la voz del Espíritu Santo debe permanecer en nosotros hablándonos cuando hay algo que está mal. Por eso tal vez ahora ya no te genera lo mismo consumir pornografía porque ya la voz del Señor se encuentra lejos. O ya te da igual decir un insulto porque ya no tienes tanto temor de Dios como antes. Cuanto más lejos estoy de Dios, menos temor de Dios tengo. Cuanto más me acerco a Dios, leo la palabra. Por eso leer la Biblia no es un capricho. Congregarse no es un capricho para que usted venga los domingos y ocupe un lugar en el asiento de la iglesia. No, es estar cerca de la voz. Cuanto más cerca estoy de la voz de Dios, más conciencia voy a tener de mi pecado. Y entonces le voy a pedir al Señor que me perdone y voy a ser libre de la culpa. ¿Cuál es el verdadero antídoto para la culpa? El verdadero antídoto es el perdón. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero contarles una historia que viene muy al caso. Una historia que leí de un teólogo que se llama R.C. Sproul, ya es fallecido en el año 2017. Y él cuenta en su libro qué hacemos con la culpa acerca de una chica que le vino a pedir un consejo estando él como profesor en la universidad. Así que él dice, esta chica me pidió una entrevista, yo le di esa entrevista y cuando entró a la oficina estaba muy nerviosa. Y comenzó a contarme la historia. Resultó ser que esta chica estaba a punto de casarse, estaba comprometida con su novio. Pero cuando llegó a la oficina de R.C. Sproul, él se dio cuenta que había un problema. Y digo, ¿cuál es el problema? Y ella estaba muy preocupada porque había tenido relaciones prematrimoniales. Entonces el profesor le dijo, ¿qué hiciste?
Y ella le dijo, bueno, yo fui al capellán del campus universitario. En los Estados Unidos es muy común que en las universidades cristianas, la mayoría, haya un capellán, una especie de pastor del campus universitario que atiende los asuntos espirituales de los estudiantes. Así que dice, yo fui a hablar con el capellán. ¿Y qué te dijo él? Bueno, ella le contó, él fue muy gentil conmigo. Me dijo que en realidad yo estaba sintiéndome culpable por eso, porque era parte de una sociedad que estaba, digamos, empujada a ser muy puritana, muy victoriana, y que el mundo ahora ya había cambiado. Así que lo que yo había hecho era algo normal con mi novio. Yo simplemente, al tener relaciones sexuales, estaba viendo si era compatible físicamente con él. Eso fue lo que él me dijo. Así que le dijo, anda tranquila, no hiciste nada malo. Hiciste algo que todo el mundo hace. E incluso este hombre le citó estadísticas que dice que la mayoría de los jóvenes hoy antes de casarse tienen relaciones sexuales. Y el profesor le preguntó, ¿y cómo te sentiste? Me sigo sintiendo culpable. Entonces él le dijo, bueno, tal vez te sientes culpable porque eres culpable. Y él le dijo, tú sabes que las leyes sexuales no fueron dictadas ni por los puritanos ni por la reina Victoria. Las leyes sexuales fueron dictadas por la palabra de Dios. Y tú quebrantaste una ley sexual. Y por eso te sientes culpable. Hasta que no confieses tu pecado y te arrepientas, seguirás sosteniendo en tu corazón y en tu alma el peso de la culpa. Y hermano, me llamó la atención esta historia porque es una historia que data obviamente de muchos años. Y hoy día es mayor la presión sexual que tienen los jóvenes. Antes estaba bien visto que tal vez uno se guardara para el matrimonio, pero hoy en día eso es anticuado. Y los jóvenes son tentados a través de cada película que ven, a través de cada canción que escuchan, a través de cada libro que leen y sobre todo y más aún a través de su impacto en las redes sociales, donde muchos de ellos tienen perfiles con vidas ocultas. Y como consecuencia, ¿qué tenemos? Una sociedad que ha alivianado los principios morales. Pero la Biblia no cambia. Los principios morales no los dicta el Ministerio de Educación y Cultura en el Ministerio de Salud Pública. Los principios morales los dicta la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y no cambian esos principios. Y cada vez que un hombre y una mujer burlan los principios, se hacen responsables, transgresores. Y a menos que confiesen su pecado y se arrepientan, seguirán cargando con el peso de la culpa. Por eso, hermanos, no podemos dejar por sentado el hecho de que si quebrantamos la ley de Dios, está todo bien, Dios es un Dios de gracia, me va a perdonar. Sí, pero la gracia no es una canilla libre ni una tarjeta para que yo peque todas las veces que quiera. Al contrario, la gracia es un regalo para que yo ame más a Dios y quiera agradarle. ¿Cuántos se están entendiendo? Ahora, ¿cómo ser libre de la culpa? Confesando. Dice la palabra de Dios que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y usted me dice, pero pastor, ¿y cómo en la iglesia puede haber gente que vive una doble vida? Lamentablemente hay. Hay gente que está luchando con hábitos que no ha confesado. Hay gente que está consumiendo pornografía y nadie sabe. Y hay gente mucho peor que tiene una doble vida, como fue público hace pocos días, de un escritor, el máximo escritor representante del cristianismo en el mundo moderno, confesó, se retiró públicamente del ministerio, cerró todos sus perfiles sociales y dijo haber confesado tener una relación con una mujer casada durante 8 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Es que somos humanos. Y si nosotros no experimentamos esa necesidad de lidiar con nuestras flaquezas de una manera ordenada e intencional, tarde o temprano podemos caer en aquello mismo que condenamos. Él publicó en la revista Christianity Today, me avergüenzo porque hice todo aquello que prediqué que no había que hacer. Tremendo. ¿Y cómo podemos ser libres de una trampa mortal como un hábito pecaminoso? Cuando confesamos. Se dice que una mujer fue a tener una entrevista con su pastor y le dijo, pastor, necesito ayuda porque he pecado y le pedí perdón a Dios como 100 veces, pero todavía siento culpa. Entonces el pastor le dijo, ya estoy terminando, el pastor le dijo,
yo le voy a pedir que haga algo. ¿Qué tengo que hacer? Le voy a pedir que se arrodille y le pida perdón a Dios. Y la mujer se sintió ofendida y le dijo, pero le acabo de decir que yo le pedí perdón a Dios 100 veces. Yo pensé que usted tendría una respuesta más profunda para mí. Y él le dijo, es que usted no me terminó de escuchar. Yo no le quiero decir que usted le pida perdón a Dios por ese pecado. Quiero que le pida perdón a Dios por su orgullo. ¿Cómo por mi orgullo? Yo soy una persona humilde. Me he golpeado el pecho y le he dicho, Señor, perdóname de mi pecado. ¿Cómo es que yo soy orgullosa? Y él le ha dicho, pero ha ido una y otra vez a pedirle perdón a Dios. Y Dios dice que si usted confiesa su pecado, Él ya la perdona. ¿Sabe por qué? Porque usted todavía cree que puede hacer algo para que Dios la limpie. Usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que creer lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Hay gente que vive azotada por el peso de la culpa. Porque hay una gran diferencia. Cuando el peso de la culpa viene a llevarme a los pies de la cruz, entonces viene del Espíritu Santo. Pero cuando viene a acusarme, entonces viene del infierno. Si el peso de la culpa viene a detenerte y a recordarte tu pasado, tus heridas, las cosas viejas que hiciste, eso no es lo que Dios quiere para ti. Dios te ha hecho libre por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Dios ya te hizo libre. Ahora, si la culpa viene a acercarte a Dios y a arrepentirte de tus pecados, entonces está bien porque es la obra del Espíritu Santo. Pero si la culpa viene a recordarte tu vieja vida, esa es la obra del maligno, del acusador de los hermanos, que es el diablo. ¿Y tú qué tienes que hacer? Volver a lo que dice la Biblia. Yo he escuchado y he hablado con personas que se sienten muy culpables por cosas que hicieron hace muchos años. Y yo no le puedo decir otra cosa que vuelve a leer lo que dice la Biblia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y también resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Dice Pablo. No hay nada que nos pueda separar. Tengo que creer que cuando yo me arrepentí y confesé mi pecado, Cristo ya me dio una nueva vida. Así funciona. La gracia de Dios funciona así. Entonces, ¿cómo ser libre del peso de la culpa? Confesando mis pecados. No importa si tengo 10, 20, 30 años de cristiano. Puedo estar preso de un hábito oculto y necesito ser libre. ¿Cómo? Confesando mi pecado. El 17 de junio del año 1971, 5 personas se infiltraron en el edificio del Partido Demócrata de los Estados Unidos. El caso fue conocido como el escándalo de Watergate. Watergate, creo que se pronuncia así. Era presidente en ese momento Richard Nixon. Y el gran pecado de Richard Nixon no fue haber entrado en el edificio de los demócratas, porque no lo hizo él. El gran pecado de Nixon fue haber ocultado la verdad durante mucho tiempo. Porque irónicamente Richard Nixon estaba corriendo con ventaja para la reelección como presidente de los Estados Unidos, pero estaban tan obsesionados que se metieron en la sede del Partido Demócrata para ver si podían, a través de una tarea de espionaje, descubrir estrategias y correr con ventaja para las elecciones. Fue terrible el escándalo. Nixon ganó las elecciones, pero luego tuvo que renunciar. Y hay un hombre que era asesor de la Casa Blanca, que se llamaba Charles Colson. Y él era uno de los principales asesores de Nixon. Tenía influencia, contactos, prestigio, pero también participó del escándalo de Watergate. Entonces, todo salió a la luz y Colson fue acusado, juzgado y condenado. Pero antes de entrar a prisión, cuenta la historia, algo inesperado ocurrió. Una noche, solo en su auto estacionado al costado de la ruta, Charles Colson se quebró. Y ya no pudo echarle la culpa a nadie. Ya no pudo echarle la culpa al partido, al presidente, a la familia, a los amigos. Por fin reconoció que él era también culpable y le pidió perdón a Jesús y tuvo un encuentro con Jesús. Y Charles Colson entró a prisión siendo libre, porque había confesado. Y él más adelante escribió algo fantástico. Dijo, la cárcel no fue el lugar más oscuro donde estuve. El lugar más oscuro fue cuando cargaba con la culpa sin confesar la verdad.
Desde prisión, Charles Colson comenzó un ministerio que hasta el día de hoy lleva esperanza a más de 100 países en todo el mundo. La culpa llevó a Charles Colson a la cruz y la cruz le dio libertad. Hermanos, el peso de la culpa no es algo que usted y yo debamos cargar. Por eso en este año que ha comenzado, usted no puede vivir con el peso de la culpa. Usted tiene que ser libre. Libre de las cosas del pasado. Si usted ya se arrepintió, tiene que ser verdaderamente libre y decir, Señor, yo comienzo y ya vivo una nueva vida. Pero si usted carga con una culpa que todavía no ha sido confesada, entonces la única manera es confesar el pecado y alcanzar la gracia de Dios. Amén. Yo le invito a ponerse de pie conmigo en esta noche, en esta mañana. Me gustaría que hagamos 2 oraciones. En primer lugar, quiero orar con aquellos que saben que necesitan confesarle a Dios un pecado por el cual todavía se sienten culpables. Un pecado por el cual todavía siguen cargando el peso de la culpa. No importa cuántos años tiene ese pecado, no lo va a borrar el tiempo a menos que nos arrepintamos de corazón. No lo va a borrar la gente, el ruido. Hay gente que piensa, bueno, si me acerco a personas y yo me olvido de mi pasado. No, hermano, si usted no confiesa el pecado, seguirá cargando la culpa. Entonces hay que confesar para alcanzar misericordia. Por eso, con sus ojos cerrados, si hay alguien hoy que necesita confesarle a Jesús un pecado, allí donde está, yo le invito a que en silencio repita conmigo esta oración. No, nadie se tiene que enterar de su oración. Repita después de mí, en su mente, en su corazón, en voz baja. Dígales así: Señor Jesús, quiero confesarte hoy mi pecado. Póngale la palabra que es odio, rencor, adulterio, fornicación, pornografía, malas palabras, cosas que usted sabe que están mal. Dígale: Señor, yo te confieso mi pecado, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones de este pecado que he cometido contra ti al quebrantar tu ley, tus principios, Señor. Perdóname, Señor Jesús. Dígale, Señor Jesús, de todo su corazón: perdóname, Jesús. Límpiame con tu sangre. Quiero recibir hoy ese poder que viene de lo alto, el poder del Espíritu Santo, para vivir una vida victoriosa, libre de toda culpa que me azotaba hasta el día de hoy. Gracias, Jesús. Y ahora quiero hacer una segunda oración con aquellos que todavía se sienten culpables por algo que pasó hace muchos años. Se sienten culpables y todo el tiempo están pensando: me gustaría volver atrás y que eso nunca hubiera pasado. Yo quiero decirte, ya el pasado no se puede transformar, pero hoy puedes definitivamente ser libre por la obra de Cristo en la cruz, que te perdona y que te da una nueva vida. Si tú te estabas sintiendo culpable y acusado por el enemigo por algo que habías hecho hace muchos años, entonces repite conmigo esta oración en silencio en tu corazón y dile: Señor Jesús, en esta mañana yo creo que tú ya me perdonaste. Por eso recibo tu perdón en mi vida. Señor, perdóname por mi orgullo y por mi incredulidad, que me llevaba a creer que todavía no estaba perdonado. Pero hoy recibo tu perdón para siempre. Y declaro, Jesús, que tú me has dado una nueva vida. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Recibo tu perdón en mi vida, Jesús. Amén. Amén. Y ahora puede abrir sus ojos conmigo. Tengo una fantástica noticia. Yo creo que cuando uno se arrepiente de corazón, no lo creo yo, lo dice la Biblia, Dios hace todas las cosas nuevas. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien confiesa su pecado sexual, Dios puede volverle a dar una vida nueva en lo sexual. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, porque uno dice: ¿cómo?
Si alguien estaba en pecado sexual y se arrepiente, bueno, creemos que las cosas pasan para algunos pecados, pero no para otros. Todos los pecados pueden ser por Dios perdonados. Amén. Si yo me arrepiento y confieso, Dios me dice, bueno, ahora comienzas una nueva vida. Eres limpio de tu pasado. Eres limpio de tus malas decisiones. Eres limpio de las relaciones que tuviste que no me agradaron. Y uno dice, pero si yo le fallé tantas veces a Dios, no importa cuántas veces usted le falló. Lo importante es que cuando usted se arrepintió, Dios ya limpió su pasado y no se recuerda más de sus pecados. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Ya soy limpio por la obra que Jesús hizo. Así que, hermanos, yo puedo ir confiado al trono de la gracia y puedo orar, decirle, gracias, Señor. Me hubiera gustado no fallarte, pero a través de este pecado entendí que tú eres un Dios que perdona, que da nuevas oportunidades. Así que hoy me presento con dignidad. Como decía el salmista, Señor, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. El mundo puede acusarme, el enemigo puede acusarme, pero Cristo me ha lavado con su preciosa sangre. Yo puedo ir en confianza al trono de la gracia y decirle, gracias, Señor, porque tú me diste una nueva vida. ¿Cuántos celebran eso? Amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Esa es la gracia. Ese es el perdón de Jesús. Funciona realmente y hace todas las cosas nuevas. Amén. Hace todas las cosas nuevas. El pecado deja marcas, pero el Espíritu Santo sana y esas marcas simplemente son recuerdos de una vieja vida. Cuando no conocía a Jesús, en los tiempos de mi ignorancia, donde todas las cosas para mí estaban bien, Dios te ha dado una nueva oportunidad para vivir una vida nueva en Cristo. Y quiero decirte algo para terminar. La vida cristiana no es una vida pesada. A veces me dice, pero es aburrido ser cristiano, no puedo hacer esto. No, nadie te prohíbe nada. Pero agradar a Dios, al fin y al cabo, siempre será mejor. Siempre me hará libre. Porque cuando yo elijo, soy verdaderamente libre. Amén. El que hace lo que hacen todos no es libre, es esclavo de un sistema. El libre es aquel que elige y dice, no, yo voy a vivir diferente, ese es libre. Los demás viven como esclavos. Ahora, el que es libre realmente dice, no, yo voy a vivir para agradar a Dios, yo voy a tener un hogar bien constituido, yo voy a amar a mi esposa, yo voy a amar a mi esposo, yo voy a ser fiel, yo voy a ser un buen padre. Yo voy a vivir no porque lo que el mundo me diga, sino por lo que la Biblia me dice. Ese no es un esclavo, ese es verdaderamente libre porque conoció la verdad. Y sirve a Cristo por elección, no por lo que el sistema le dice. Por eso, hermanos, los cristianos no somos personas esclavas. Somos libres porque elegimos seguir a Jesús. Y el que elige es libre. Amén. El que elige es libre. Por eso, hermano, te animo a que sigas a Jesús cada día de tu vida. Hay tropiezos, hay dificultades, hay pecados, pero sostente firme de la mano de Jesús y Él te va a dar la fuerza para que camines con santidad y en integridad y seas una persona de bendición para los que te rodean. Amén. Levante su mano conmigo y dele gracias a Dios.